Los niños en espíritu de acá, ya estamos todos los niños. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, pero me da un fuerte amén para saber que llegó. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 5, y nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios en reverencia al Señor. Yo voy a leer el primer versículo, usted lee el segundo, y así de manera sucesiva hasta el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 10. Leo yo primero, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos juntos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo el día de hoy voy a extraer la enseñanza del versículo 3 que dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Yo quiero titular este mensaje, hermanos: mente llena, corazón contento. Amén. Vamos a orar, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Dios, por tu inmenso amor para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar acá en tu casa. Yo quiero pedirte por este tiempo de predicación que tú hables a nuestras vidas, nos enseñes, Señor, tú puedas edificar nuestros corazones, y que en estos tiempos, Dios, tu palabra llene nuestras mentes para ser creyentes felices. Te alabamos, úsame, Padre, quítame del medio para ser de bendición a mis hermanos, y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Pueden tomar asiento. Denme un segundito por acá. Quiero el día de hoy poder hablar, hermanos, de lo que verdaderamente hace feliz al creyente. Yo sé que todos en algún momento hemos escuchado la frase: barriga llena, corazón contento. Y la comida es parte necesaria, y yo creo que la comida ofrece felicidad. ¿A quién le gusta o le gustaría ir a un buen restaurante? ¿Quién de las esposas que están acá, cuando han celebrado su aniversario, se siente feliz que su esposo la lleve a un restaurante? Amén, hermana. ¿Quién de los que están acá, un domingo en la noche, que se pone a ver televisión, no le gusta picar chuchería, pequeño frito, pollo frito? Y la comida trae felicidad, aunque usted diga que no, aunque usted diga: no, pastor, yo no soy así, yo no me gusta comer mucho, pero hay cosas que traen felicidad. Tal vez usted es un buen amante de las cosas naturales, a usted le gusta el yogur porque está a dieta, todo el año en dieta, ¿ok? Lo que come es yogur. Tal vez a usted le gusta el dulce. Yo conozco a alguien, hermanos, que una torta le trae una sonrisa impresionante, y no puede comerla porque, bueno, tiene algunos problemas de salud, pero me llama la atención que esa persona que conozco, cada vez que ve una torta, hermanos, su cara se ilustra con una sonrisa porque va a comer algo que le gusta. Pero cuando vamos a la parte espiritual, yo creo que una mente llena va a dar como resultado un corazón contento. Yo quiero hablar de eso el día de hoy, porque la principal solución, hermanos, de nuestras batallas internas y de pensamientos no es nuestra conciencia, es la voz de Dios constante en nuestros corazones. Y yo quiero hablar de eso el día de hoy. En Primera de Corintios, capítulo 10, Pablo está hablando de una iglesia que tenía ciertos déficits, tenía desórdenes, tenía debilidades, había pecado en la iglesia, pero Pablo usa e ilustra lo que él quiere enseñar con una historia real que había vivido el pueblo de Israel. Y él comienza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué dice ahí? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Mira, acá Pablo está recordando lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto años atrás. En el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Él está recordando y dice: mira, todos nuestros antepasados, lo que vivieron cuando Moisés
todos vieron las grandes obras de Dios, todos pasaron por el mar en seco, todos vieron lo que Dios hizo, pero en el versículo 3 dice algo muy específico, y todos comieron, ¿qué dice, hermano? El mismo alimento espiritual. Acá hace referencia en cierta manera a ese pan que llamaban maná, a ese pan que descendió del cielo, pero el apóstol añade algo y dice el mismo alimento espiritual. Acá el apóstol Pablo no excluye a los que estuvieron en el desierto, que se portaron mal. Dice, todos comieron ¿de qué, hermanos? Del mismo alimento espiritual. Pero en el versículo 5 dice ahí, pero de los más de ellos, ¿qué dice, hermano? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira, acá vemos una situación en el pueblo de Israel, y es que todos habían oído el mensaje de la palabra de Dios. Todos escucharon a Moisés, todos vieron los milagros que hizo Dios a través de Moisés. Todos, hermanos, vieron salir agua de la roca. Pero es tremendo que dice la Biblia, pero de los más, está diciendo que más fueron de los que no se agradó Dios que de los que se agradó. Pero mi pregunta es, si todos comieron el mismo alimento, ¿por qué Dios no se agradó de todos? Y eso, hermanos, es una realidad que vivimos hoy en día. Miren, Primera de Corintios, y voy a hacer un enlace, vaya por favor a Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, teniendo en mente que todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice la palabra de Dios allí. Primera de Corintios 1:27, déjenme llegar yo ya, por favor, estoy en la introducción, dice ahí. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice, hermano? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Acá vemos, hermanos, el apóstol Pablo no hace una separación. El mismo grupo que él está hablando en Primera de Corintios capítulo 10 es el mismo grupo que él le dice acá, lo débil, lo poco sabio, los pocos nobles, fue lo que escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los más fuertes. Dios a través de Pablo está hablando al mismo grupo, pero, mi querido hermano, yo quiero que usted sepa que no se trata del material, sino del maestro y de lo que hace con ese material. Mire, no se trata de lo que usted y yo seamos, se trata de lo que Dios puede hacer. No se trata, mi querido hermano, de lo que en mi mente haya, se trata de lo que Dios mete en mi mente y en su mente. No sé si está conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano hoy en día vive entre tantas preocupaciones, vive entre tantas ansiedades, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque su mente no está llena de la palabra de Dios. Mire, dice la Biblia que el corazón contento, ¿qué dice, hermano? Hermosea el rostro. El fruto de un corazón, de un rostro feliz, alguien que emana una sonrisa o simplemente paz, es el resultado de alguien que vive lleno de la palabra de Dios. Pero, hermanos, Pablo no quiere tratar con la iglesia con su sabiduría. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios. Así que, hermanos, ¿qué dice ahí? Cuando fui a vosotros para anunciaros que el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire, Pablo desde el capítulo 2, versículo 1, todo lo que dice a continuación, Pablo especifica y dice, yo no quiero ser el que habla en sus vidas. Mire, yo no quiero ser el que llene sus corazones. Yo no quiero ser el que te haga creer, en Dios. Yo no quiero ser que tú tengas convicciones por lo que yo digo. Pablo especifica eso porque Pablo entendía que una mente llena de la palabra iba a ser un corazón contento. Y Pablo, hermano, siendo un gran apóstol, siendo un gran hombre de Dios, él especifica y dice, cuando fui a predicarte, cuando fui a enseñarte, no quise hacerlo con mi excelencia o con mi conocimiento. Y Pablo era un hombre de conocimiento, mi querido hermano. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo, era conocedor de lo que se trataba de Dios. Pero Pablo se había propuesto algo, y es que los oyentes fuesen llenos de la palabra de Dios. Él sabía, mi querido hermano, que la necesidad principal de un cristiano era llenar su mente de la voz de Dios.
Mire, esa pequeña conciencia nace en nosotros cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo, nuestra conciencia, hermanos, es corrupta y está contaminada. Mire, cuando hacemos caso a lo que mi mente dice, comenzamos a tener ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una preocupación constante o un miedo sin control y problemas para dormir. Mire, cuando usted y yo nos vaciamos de la palabra de Dios, comenzamos a andar ansiosos, comenzamos a andar, hermanos, preocupados, comenzamos a andar con miedo. Todos nuestros pasos son con temor, porque no confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay alguien que no llena su mente de la palabra, no solamente cae en ansiedad, sino que también, hermanos, cae en depresión. Y yo quiero que usted sepa que la depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria. Yo quiero que usted pueda el día de hoy entender que una mente vacía de la palabra de Dios puede caer en ansiedad y en depresión. Pastor, ¿un creyente puede caer en depresión? Sí, mi querido hermano. No porque no venga a la iglesia, porque yo quiero que usted sepa que pueden haber creyentes sentados en la iglesia llenos de depresión. Hermano, yo quiero que usted sepa que pueden haber personas comiendo el mismo alimento espiritual lleno de ansiedad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque su mente está vacía de la palabra de Dios. No solamente entra la ansiedad, la depresión, entra lo que conocemos como estrés. Y yo voy a explicar qué es esto. El estrés es una reacción física y mental del cuerpo ante una demanda, reto o amenaza. Mire usted, cuando alguien está estresado es porque hay un problema que no puede solucionar y casi siempre, hermanos, tiende a mostrarlo en su reacción física, con molestias, con amarguras, con frustración, hermanos, se siente amenazado porque está en estrés. Es una persona que no vive en paz mental. Otra causa de alguien que está vacío de la palabra de Dios es que vive constantemente lleno de temor. Mire, cuando hablamos del temor, es duda sobre el futuro o desconfianza hacia lo que viene. Mire, los creyentes que no están llenos de la palabra de Dios viven con temor. Otra característica de alguien que está vacío de la palabra de Dios es que siempre está lleno de tensión, siempre está nervioso o siempre está con un esfuerzo mental, nunca está en paz. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted se ha podido sentar en paz porque tiene palabra de Dios en su vida? Mire, una persona que no se alimenta constantemente de la palabra de Dios va a vivir en desconfianza. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia: yo quiero que tú sepas que lo que te voy a decir es palabra de Dios, porque si no, hermanos, cuando hay una mente vacía, hay ausencia de espiritualidad. ¿Sabe? La iglesia no depende de la espiritualidad por lo que puedo ver en otras personas, sino por lo mucho que yo leo la palabra de Dios. Y yo quiero que usted sepa eso. Hay personas que están vacíos mentalmente y su razón está lejos de lo razonable, hermano. Comienzan a ver lo negro como blanco, comienzan a ver lo malo como bueno. Y uno dice: pastor, ¿cómo alguien que se sienta a comer el mismo alimento espiritual puede ver las cosas diferentes? ¿Cómo alguien, pastor, que escucha de la palabra de Dios, que ha visto los milagros de Dios, que ha visto cómo Dios lo cuida, cómo puede practicar cosas pecaminosas? ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque su mente está vacía ¿de qué? De la palabra de Dios. Mira, a veces nos sorprendemos de creyentes o de cristianos que reaccionan de una manera que uno dice: ¿cómo puede reaccionar alguien así? Y uno dice: ¿será que no le han enseñado? Sí, hermano, todos estamos acá, hemos sido enseñados. Amén. El problema está en que usted ha dejado que su mente se vacíe de la palabra de Dios. Mire, cuando hay alguien que no tiene una llenura de la palabra de Dios, comienza a tener autocompasión o justificación de malas obras. Y comienza a decir: yo lo hice por esta razón, yo actué por esta razón. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, dice: si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice, hermano? Mayor es ¿quién? Es Dios. Pero cuando hay vacío en nuestra mente, no hay un corazón contento. Y el apóstol Pablo, hermanos, entendía esto y él sabía que la iglesia iba a estar constantemente agobiada,
cansada. Alguien acá, no levante la mano, ha tenido problemas para dormir y muchos le atribuyen a la situación. No, pastor, es que no puedo dormir por la situación. No, hermano, es porque tal vez no estamos llenos de la palabra de Dios, y la Biblia dice: en paz me acostaré, y qué más, y asimismo dormiré. Y es tremendo porque especifica y dice: porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Sabe cuál es el problema principal en la mente de los creyentes hoy en día? Es que tienen ausencia constante de la apacible voz de Dios en su vida. Miren, toda esta situación, hermanos, sinceramente, le hago esta pregunta: ¿ha podido oír la voz de Dios en su corazón? Hermanos, ¿usted ha podido oír esa apacible voz de Dios en su vida? Y el principal problema de un hombre no es ausencia de enseñanza, sino es el vacío de su mente en cuanto a la palabra de Dios. Yo quiero que usted sepa que el oír la voz de Dios es un privilegio, hermano. Yo quiero que usted entienda eso. El que usted pueda oír constantemente la palabra de Dios es un privilegio. Vamos a ver algunas cosas de cómo Dios hablaba a su pueblo. Vaya por favor a Génesis capítulo 2, versículo 16, por favor. La principal manera, o la primera manera como Dios habló a su pueblo o a las personas, fue de una manera personal, y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando estén allá me dan un fuerte amén. Y este ejemplo lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en Caín, lo vemos, hermanos, en estos personajes. Y dice allá Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto, que dice, hermano, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dicen, mi querido hermano? Acá vemos una relación personal, ¿quién? Dios, Adán y Eva. Acá vemos, hermanos, una relación personal entre un hombre y Dios, y es importante que usted entienda que la primera vez que Adán escuchó la voz de Dios, lo hizo, hermanos, con una disposición a obedecer, y era el mismo mandato, era el mismo Dios. Pero más adelante, ¿qué hicieron Adán y Eva, mi querido hermano? Pecaron, pero cuando vuelven a oír la voz de Dios, dice la Biblia, que se escondieron. Quiere decir esto, que lo que no cambia, o lo que cambia, hermano, no es la voz de Dios, es la circunstancia personal en las cuales estamos viviendo. Mire, ¿sabe por qué nos cuesta tanto amar la voz de Dios? Porque nuestras circunstancias han cambiado. Mire, no estamos bien con Dios. En estos días, bueno, específicamente esta mañana, nuestro hijo, de un tiempo para acá, empezó a levantarse a cantar: buenos días papá, buenos días mamá. Y todos los días una voz apacible, ¿verdad? Nos alegra escuchar esa voz. Pero hoy el niño se le ocurrió pararse a las 5 de la mañana cantando: buenos días papá, buenos días mamá. Hermano, me llamó la atención que era la misma voz, era la misma persona, pero en el momento que inoportuno. Y así, hermanos, pasa con el creyente y Dios. Cuando está todo bien, hermanos, la voz de Dios es apacible, la voz de Dios es suficiente. Hermanos, pero cuando hay una vida lejos de Dios, la voz de Dios comienza a ser inoportuna. La voz de Dios, mi querido hermano, comienza a ser irritable. Los mensajes de Dios comienzan a ser canzones. Hermanos, y el problema está que a veces pensamos que todos están mal, pero es que nuestra conciencia y nuestra mente se ha vaciado de Dios. Mire, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios de manera directa. Aun cuando ya habían muerto, ellos escucharon la voz de Dios. Eso quiere decir que aunque nosotros nos alejemos de Dios, hermanos, si usted y yo somos salvos, tenemos oportunidad otra vez de llenar nuestra mente. Vaya por favor a Génesis 4:9. Estamos viendo ahorita cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento. Ya vemos que de manera directa, primer ejemplo, Adán y Eva. Segundo ejemplo, Génesis 4:9, por favor, cuando usted ya me da un fuerte amén. Dice ahí la palabra del Señor: y Jehová dijo ¿a quién? A Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Acá vemos otra vez Dios tratando directamente con la persona, pero en esta oportunidad acusando un pecado. Y vemos la respuesta de Caín. Hermanos,
El oír la voz de Dios siempre será un privilegio, aunque cambien los medios. Vemos el primer medio, una forma directa. Otro medio, hermanos, es que Dios hablaba a través de los profetas. En ese tiempo, un profeta era un portavoz de Dios. Vaya por favor a Éxodo 24:7. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Vemos a un profeta, Moisés, y dice la palabra de Dios allá. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y qué más, y obedeceremos. Ahora acá vemos que Dios habla a través de hombres. En este caso habla a través de Moisés, pero lo que le quiere explicar es que no se trata, hermanos, del medio, se trata de cómo está nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Mire, Dios habló de manera directa de Adán y Eva y no impidió que pecaran. Yo quiero que usted sepa eso. Adán y Eva escucharon de manera directa a Dios y ellos igualmente pecaron, hermanos. Mire, Dios trató con Caín personalmente y le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le respondió Caín, hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos acá que cuando hay alguien que ha vaciado su mente de la palabra de Dios, no será suficiente nada hasta que esa persona comprenda que necesita la palabra de Dios para ser feliz. No olvide que una mente llena, ¿qué es, hermano? Una mente llena, se me fue la frase. ¿Un corazón contento? No, barriga llena, corazón contento. ¿Okay? Una mente llena, corazón contento. Hermanos, no se trata de quien hable, se trata de su corazón y de mi corazón. No se trata, hermanos, de cómo Dios trate, se trata de cómo nosotros aceptemos. En 1 Samuel 3:1, no vaya allá, había una escasez de la palabra de Dios. Hermanos, dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Sabe por qué? Porque las personas se habían alejado de Dios. Mire, yo quiero que usted sepa que alguien que se aleja en su mente de lo que Dios tiene para él, va a comenzar a escasear las buenas decisiones en su vida. Lo que va a ser de impacto, hermanos, lo que va a crear en nuestros corazones decisiones, amor, obediencia a Dios, no se trata de lo que yo pueda ver, se trata de lo que yo pueda tener en mi mente, hermanos. Yo no peco porque la palabra de Dios mora en mí. Hermanos, yo no hago lo malo porque la palabra de Dios mora en mí. Pero la pregunta es, ¿está su mente llena de la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona usted en las diferentes circunstancias que vive como ser humano? Mire, es difícil reaccionar espiritualmente cuando no leo la Biblia. ¿Sabe? Por más que intentemos, nos habituamos a respuestas espirituales, no porque estén siendo producidas ese mismo momento, sino porque es algo a lo cual estoy habituado, pastor. A veces me provoca voltearle la cara a esa persona, pero no lo hago porque está mal. No, hermano, usted y yo no lo hacemos porque ese día leímos la palabra de Dios. Mi hermano, usted y yo no respondemos de mala manera, no porque me van a regañar, no, porque yo leí la palabra de Dios. Pastor, yo cambio, no porque tengo que cambiar, sino porque yo leí la palabra de Dios y me mostró lo pecador que soy. Y van a haber convicciones verdaderas, hermano, cuando usted y yo nos llenemos más de la palabra de Dios. Mire, una oscuridad tan profunda como un corazón lleno de pecado no se va a vaciar si no es a través de la palabra de Dios. Yo quiero que usted sepa eso esta mañana. ¿Sabe? El Señor no solamente habló directamente a través de profetas, el mismo Cristo, hermano, habló. Vaya por favor a Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice ahí la palabra de Dios. Desde entonces comenzó ¿quién? Jesús. ¿A qué, hermanos? En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le pregunto, hermano, ¿todos los hombres que escucharon a Jesús se arrepintieron? Hermano, si uno dice, si era Jesús, si era Dios, porque no procedieron al arrepentimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nunca llenaron su mente y su corazón de la palabra de Dios. A veces juzgamos a Judas, no, Judas, un traidor. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado cerca o en la misma mesa que el Señor
y no hemos tomado decisiones espirituales. Vaya por favor a Mateo capítulo 5, 6 y 7, por favor. 5, 6 y 7. Vamos a leer el 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿qué dice, hermano? Les enseñaba diciendo. Acá vemos, hermanos, el Señor Jesús dando mensajes importantes, pero aún así las personas que no se llenaban de la palabra no cambiaban, hermanos, no tomaban convicciones. ¿Sabe por qué? Porque lo que produce el hombre es temporal y momentáneo, pero lo que produce la palabra de Dios es permanente. Mire, sus convicciones, mi fe, hermanos, mi certeza, mi falta de confianza se va a quitar cuando yo vaya a la palabra de Dios. No se trata de lo que yo oiga, se trata de lo que yo retenga en mi mente, porque todos los domingos, hermanos, usted y yo nos sentamos a la misma mesa. Pastor, porque hay más crecimiento en unos que en otros. Pastor, el tiempo tiene que ver. No, hermano, se trata de la cantidad de Biblia que usted tenga en su mente. Pastor, porque hay cristianos de años que siguen en las mismas prácticas. Si tanto tiempo que se le invierte, no se trata del tiempo, no se trata de la distancia, no se trata, hermanos, del cariño. Se trata que todos nosotros, escuche bien, necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano, lleva la misma astilla en su corazón? ¿Sabe? A veces dicen por ahí que un clavo. No, hermano, esto es mentira. Los pecados del corazón los saca solamente la palabra de Dios. No, pastor, yo en mi manera he intentado cambiar, en mi manera he intentado sacar eso que me agobia. No, hermano, si usted y yo no nos llenamos de la palabra del Señor, va a ser imposible tener cambios en nuestra vida. Pero ahora vamos a ver cómo Dios trata con nosotros hoy en día. Vaya por favor a Juan capítulo 14. Hermanos, y mi primer punto es que Dios habla hoy a través de su Espíritu Santo. Vaya por favor a Juan capítulo 14, versículo 16, por favor. Juan capítulo 14, y bueno, este mensaje también es con bastantes versículos, así que le animo a que me apoye buscando ahí en sus Biblias. Juan capítulo 14, versículo 16, porque si algo quiero dejarle esta mañana es que usted se llene de la palabra de Dios. ¿Qué vacíos hay en su corazón hoy? Vamos a examinar un rato qué se ausenta en mi vida. Pastor, en mi vida se ausenta o mi vacío es por depresión, mi vacío es por falta de perdón. Bueno, deje que la palabra de Dios llene su mente. Dice ahí Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre. ¿Y qué más, hermano? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ¿qué dice a continuación, hermano? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, acá el Señor Jesús está dejando una promesa y dice que aquel que era salvo iba a tener el Espíritu Santo, hermanos. Aquel que es salvo tiene el sello del Espíritu Santo. Y hermanos, aquel que es salvo debe oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Mire, para el mundo lo que dice la palabra de Dios es locura. Hermanos, para el mundo lo que dice la palabra de Dios es incomprensible, pero para el creyente que ha pagado el Espíritu Santo, hermanos, también le es incomprensible lo que dice la Biblia. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Será que usted hoy puede decir que ha escuchado de cerca la palabra de Dios? El Espíritu Santo ha tocado su corazón. Usted ha cambiado, hermanos, o yo he cambiado porque Dios me retó. ¿Sabe qué pasa? Que tenemos mentes vacías de la palabra de Dios y todo nos agobia, hermano. Mire, todo lo que oímos, todas las noticias, todos los problemas, todo lo que escucho me afecta porque no tengo palabra de Dios en mi mente. Lo que oigo en el camino, lo que me irrita, todo me molesta, todo me fastidia. ¿Sabe por qué? Porque no tengo palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Pastor, ¿por qué me cuesta tanto hacer lo espiritual? Pastor, ¿por qué no tengo cambios en mi vida? Pastor, ¿por qué mi mente es igual? Pienso mal de todo. ¿Sabe por qué, mi hermano?
porque no estamos llenos de la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice que todo es puro para los puros. Mi hermano, disculpen. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo en esta mañana? No estoy hablando de personas, porque el estar bien con personas no garantiza estar bien con Dios. Yo quiero que usted sepa eso. Mire, el estar bien con mi esposa, aunque es parte de lo que Dios hace en mí, no garantiza que yo esté bien con Dios. El que yo venga con mi familia a la iglesia, y gloria a Dios, usted está con su familia, lo felicito y siga adelante. Pero el que yo entre por esa puerta con mi esposa, con mis hijos, no garantiza que yo esté bien con Dios. Vaya por favor a Efesios 4:30, por favor. Hoy, hermanos, Dios habla a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo está su vida con el Espíritu Santo? Efesios 4:30 dice ya la palabra de Dios: y no que contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sabe, hermanos, muchas veces vivimos más preocupados por no entristecer a los que nos rodeen que a Dios. No, bueno, yo no quiero lastimar a mi esposa y por eso me habitúo a lo espiritual, porque no quiero herir a mi esposa o a mi hijo. Pero ¿cómo está el Espíritu Santo en esta mañana con usted? Mire, la palabra de Dios dice, hermanos, en 1 Corintios 2:14, no vaya allá, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es tremendo que Pablo dice el hombre natural, pero también está el hombre carnal, está el hombre que no es salvo. Hermanos, pero está el creyente que es salvo, pero no tiene una visión espiritual. Yo quiero que usted sepa eso, porque dice acá, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo discierne usted su día a día, mi querido hermano, en sus actividades? Dice ahí el versículo 13 de 1 Corintios, no voy a leer, yo lo leo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, para ser espirituales, escuche bien, hermano, y no se lo digo en forma de regañarle, no, un mensaje para mí. No se trata de mostrar o ser, se trata de oír lo que Dios tiene que decir. Mire, la parte espiritual tiene que brotar de la iglesia de Dios de manera natural. Mire, que usted naturalmente vea algo mal y usted sepa que eso está mal, aunque pareciera que está bien. Hermanos, dice la Biblia acá que alguien que oye el Espíritu, acomoda lo espiritual, no justifica lo pecaminoso con lo espiritual. Son cosas muy diferentes. Pero le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su mente de la voz del Espíritu Santo? Mire, gloria a Dios si nosotros hemos derramado lágrimas en una predicación, hermano, eso es importante y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas solamente porque el Espíritu Santo habla a su vida? Usted se sentó donde usted quiera sentarse, no lo sé, y usted dijo: Dios, habla mi vida porque estoy mal o porque estoy bien, porque no necesariamente Dios habla lo que está mal. Yo quiero que usted sepa eso. No, bueno, si estoy bien, Dios no habla. No, hermano, Dios sigue llenando su corazón y mi corazón. Pero usted hoy tiene un discernimiento espiritual. Todo le molesta, todo le afecta. Hermanos, todo le irrita o todo nos irrita. Yo quiero que usted sepa que cuando eso sucede es porque nuestra mente está vacía de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien que está lleno de la palabra de Dios y oye constantemente la voz del Espíritu, hermanos, actúa de manera espiritual. Número 2, hermanos, Dios habla en nuestra vida el día de hoy a través de su palabra. Vaya por favor al Salmo 119, versículo 28. Salmo 119, versículo 28.
Cuando está ya me da un fuerte amén. Dice ya la palabra de Dios, se deshace ¿qué, mi hermano? Mi alma. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y qué dice a continuación? Susténtame según tu palabra. Mire, cuando dice ahí sustentar, quiere decir proveer todo lo necesario para mantener la vida. El escritor, hermanos, del Salmo 119 dijo, se deshace, ¿qué, hermanos? Mi alma, y usa una palabra de ¿qué? De ansiedad, hermanos. Los hombres de Dios sufrían de ansiedad. Mire, usted está acá y dice, oye, pastor, a mí me da temor reconocer que soy ansioso. Hermanos, hágalo, porque la ansiedad deshace nuestro ser, hermanos. Mire, la ansiedad, la preocupación por el futuro, la preocupación por lo que tengo, la preocupación por lo que no tengo, la preocupación por lo que perdí, la preocupación por lo que aún no sé, hermanos, deshace poco a poco nuestro ser y nuestra alma. Pero el salmista no dice acá, susténtame a través de un hermano. ¿Qué dice ahí? Susténtame según tu palabra. Hermanos, en estos tiempos, lo que va a sustentarnos en medio de tanta ansiedad es la palabra de Dios. Mire, haga el hábito de leer en todo momento la palabra de Dios, hermano. Hágalo una práctica. Usted se sienta 10 minutos y lea la Biblia. Pastor, es que me cuesta tener un tiempo. No importa, hermanos, usted agarre un minuto y lea la Biblia. Usted está esperando a alguien, lea la Biblia. Mire, su hijo está viendo televisión, lea la Biblia. Hermanos, usted va a estar en una parada, lea la Biblia. Usted va en el autobús, hermanos, lea la Biblia. Usted va a estar, hermanos, sentado en la iglesia, lea la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el que nos sustenta de toda la ansiedad es la palabra de Dios. Mire lo que dice, por favor, ahí mismo Salmo 119, pero ahora el versículo 25. Salmos capítulo 119, versículo 25 dice, abatida, ¿qué dice, hermanos? Abatida hasta el polvo, ¿qué dice ahí? Está mi alma, vivifícame según mis compañeros. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame cuando vaya a la iglesia. Vivifícame cuando no haya problemas. ¿Qué dice, hermanos? Vivifícame según tu palabra. Mire, cuando habla de vivificar, o esa palabra vivifica, me quiere decir dar vida, reavivar, restaurar la fuerza espiritual y física. Yo quiero que usted sepa algo. El estar entre tantos cristianos nos puede hacer parecer que estamos vivos. Yo quiero que usted sepa eso. El estar yo sentado a la misma mesa, como leímos en 1 Corintios capítulo 10, ¿se acuerdan? Allá, todos estaban sentados comiendo el mismo alimento espiritual, hacía parecer que todo el pueblo de Israel estaba como vivo, estaba bien con Dios, pero dice la Biblia que de algunos y de la mayor cantidad, Dios no se agradó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque pensamos que nuestro vigor depende de personas que están a nuestro lado y descuidamos la fuente principal, que es la palabra de Dios. Mire, yo me puedo animar, Jonás, no sé por qué siempre estás aquí cuando predico. Gracias. Yo me puedo, hermanos, animar con Jonás y puedo estar bien con él, pero él no quita mi problema de ansiedad. Mire, hermano, yo puedo estar con Jonás y caminar con Jonás y parecer espiritual como Jonás, un muchacho guapo, ¿verdad? Así como usted lo ve. Pero cuando yo me aparto de Jonás, yo sigo teniendo mis mismos problemas de pecaminosos, porque Jonás no es la fuente de mi ánimo. Hermano, Jonás puede vivificarme y darme ánimo mientras esté con él. Jonás puede animarme cuando yo camine con él. Yo puedo ser tan espiritual cuando camine con Jonás. Pero cuando estoy solo, hermanos, lo que realmente me vivifica es la palabra de Dios. Le pregunto a usted esta mañana, ¿quién vivifica su ser? Hermanos, ¿quién le hace o quién le da vigor para seguir adelante? Y a veces como padres cometemos el error de decir, no, yo sigo adelante por mis hijos. Y gloria a Dios, hermano, está bien, pero en algún momento su hijo o su hija ya no van a estar. Y se van a casar, si se casan. ¿Verdad? Y se van a ir de la casa y a hacer sus vidas.
quiere decir que no vamos a ser más cristianos. No, pastor, yo sigo adelante porque yo no puedo dejar que esa persona que yo lleve a Cristo se desanime. Gloria a Dios por eso es parte importante, pero si esa persona ya no está, ¿quién nos va a vivificar? Hermanos, dice Jeremías que la palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios no solamente vivifica, no solamente, hermanos, sustenta, sino que también quebranta. ¿Sabe por qué nuestro corazón se ha vuelto a veces tan duro a las cosas espirituales? Porque en casa Dios no nos quebranta. Mire, un hombre no puede tener un martillo tan fuerte para quebrantar su corazón si Dios ya no lo ha hecho en casa. Usted puede venir acá, hermanos, y usted puede decir, Señor, habla mi vida, pero Dios ha hablado su vida a través de su palabra. ¿Quién roba, hermanos, su atención de la palabra de Dios? Mire, la mayoría de las veces son preocupaciones económicas que no nos dejan enfocarnos en la palabra de Dios. Y usted y yo, hermanos, estamos maquinando cómo proveer. Eso es parte natural de nosotros. Pero yo quiero animarle en esta mañana que si hay alguien que quiere hablar a su vida es el Espíritu Santo. Amén. Si hay alguien que va a corregir su vida o hablar a su vida es la palabra de Dios. Y número 3, mi querido hermano, Dios habla por la predicación de su palabra. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 2, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice allá la palabra de Dios. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con ¿qué? Con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, ¿qué, hermanos? Crucificado. Yo quiero decirle algunas verdades de los predicadores esta mañana, y es que la predicación es llevada con el fin de mostrar el testimonio de lo que Dios hace en su palabra. Amén. Número 2, otra verdad que tenemos que anunciar es que nosotros no predicamos para acusarle, hermano. Todos somos pecadores. Realmente no hay un mensaje dirigido para alguien específico. Es que si Dios está hablando a tu vida a través del predicador, no es que el predicador sabe lo que tú estás haciendo, es que Dios sabe lo que estás haciendo, o lo que yo estoy haciendo, o simplemente Dios quiere llenar un vacío en nuestras vidas. Hermanos, cuando hablamos del predicador que Dios usa, yo quiero que usted sepa que la predicación no está basada en sus necesidades meramente, sino en lo que Dios dice que necesitamos. Miren, la predicación, hermanos, es el medio donde Dios trata con nosotros, porque si no abrimos la palabra, si no oímos la voz del Espíritu Santo, Dios nos congrega a todos en la misma mesa para que alguien nos predique y nos diga que debemos cambiar. Hermanos, pero ¿qué roba la bendición de una predicación? Número 1, problemas del corazón. Cuando usted viene de casa o yo vengo de casa y ya vengo mal con Dios, porque el problema es estar mal con Dios. Ese es el problema principal de una mente vacía de Dios, una mente que no tiene palabra de Dios. Es que ya yo vengo de casa con mal con Dios. Cuando me siento, hermanos, y el predicador está diciendo lo que yo estoy viviendo, yo no voy a pensar, y no se lo digo por usted, se lo digo por mí, yo llegué a pasar por eso, ¿verdad? Y yo decía, oye, me lo está diciendo por mí. Hermanos, es porque ya venimos mal. ¿Con quién? Con Dios. Y usted está impidiendo que la predicación sea de bendición. Mire, a veces llegamos a la iglesia y tenemos prejuicios sobre el predicador. Eso roba la bendición. Pero Pablo da un ejemplo, hermanos, y yo creo que este es el corazón de todos los predicadores. En el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Y el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué propósito, hermanos, es la predicación? Y dice el versículo 5,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Está su corazón contento? Vamos a examinar a nuestro corazón. Y voy a ilustrar el primer versículo. Dice la Biblia que todos comieron del mismo alimento espiritual. Yo quiero que usted se imagine estar usted sentado a la mesa con Jesús. Usted está, hermanos, imagínese que usted estuvo en la última cena, ¿verdad? Usted está allí, no se mete en el papel de Judas, ¿ok? Usted es el discípulo amado, usted hoy es el discípulo amado. Hermanos, todos los que estaban allí vieron los milagros de Dios, escucharon la palabra de Jesús, pero ¿por qué Dios no se agradó de la mayoría? ¿Sabe? En esta mañana yo quiero animarles a que usted se pregunte qué está haciendo o qué está haciendo el alimento que semanalmente escucha en su vida. Todos los domingos, pastor, nos sentamos a la misma mesa que mis hermanos. Mira, acá no hay categoría para recibir una enseñanza. Hermanos, acá no hay distinción de personas para oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué otros cambian y yo no? ¿Por qué, pastor? Yo veo a otros tan animados que me provoca, no sé, ganar el mundo para Cristo, porque yo no tengo el mismo ánimo. Pastor, yo veo a personas que tienen convicciones tan fuertes y yo digo, ¿por qué yo no tengo esas mismas convicciones? ¿Por qué, pastor? Yo veo a alguien que predica y predica de una manera tan sutil, ¿verdad? Tan hermosa, porque yo no tengo lo mismo. Hermanos, porque usted y yo no nos llenamos constantemente de la palabra de Dios. Mire, usted quiere comenzar o queremos comenzar a dejar de tener problemas de ansiedad, depresivos, de comparación, hermanos. Usted es único en Cristo Jesús. Amén. Mire, usted tiene un valor eterno en Cristo Jesús. Usted quiere comenzar, hermanos, o queremos comenzar a dejar de ver lo malo en todo. ¿Sabe? Porque a veces somos buenos viendo lo malo. Usted vino hoy, yo no sé, a veces pasa, y usted entró, ¿qué bueno vio hoy en la iglesia? No me responde. Ahora le pregunto, ¿qué malo vio en la iglesia? No, pastor, yo entré y lo primero que vi fue que la silla estaba sucia. Y usted dice, ¿qué puedo hacer para cambiar esa situación? ¿Qué se puede hacer? Alguien que me diga. Pero no pasa porque mi corazón viene vacío y mi mente viene vacía y lo único que hago es ver lo malo. Porque no buscar el trapo para limpiar la silla. ¿Sabe? Mi hermano no me saludó. Seguro le hice algo. No, hermano, si usted viene lleno de la palabra de Dios, usted puede decir, seguro, mi hermano está pasando por algo. Voy a orar por él. Oye, no vino el hermano y la mente de alguien que está llena de la palabra de Dios va a decir, ¿qué le habrá pasado al hermano? Pero alguien que está vacío dice, segurito se quedó haciendo algo mal. Hermanos, cuando usted ve a dos personas hablando con forma de pelea, ¿han visto eso? Y no están peleando, hermanos, pero alguien que viene vacío de la palabra de Dios siempre va a expresar, Jonás y el pastor Oliver tuvieron un problema, pero resulta que están echando un cuento de una pelea que tuvieron años atrás. No sé si me explico. Hermanos, su visión de las cosas no cambia por las personas que tenga alrededor necesariamente, cambia por lo lleno que usted esté de la palabra de Dios. Mire, Dios quiere hablar a su vida, va a usar el Espíritu Santo, va a usar la palabra, va a usar el predicador, pero la pregunta es, ¿se está llenando su mente constante de la palabra? Usted y yo estamos en la misma mesa, y si hoy Dios nos llevara, hermano, Dios nos llevara a su presencia, se agradaría a Dios de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué tan lleno o qué tan vacío está su ser en esta mañana de la palabra de Dios? Vamos a orar, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Mi querido hermano, más que exhortarte, yo quiero alentarte a que tú puedas entender o que podamos entender que una vida espiritual no depende de otros.
que una vida en comunión con Dios no depende de programas. Una vida en santidad no depende de presiones de personas. El tomar buenas decisiones no depende del ejemplo de otros. Todo esto depende de qué tanta palabra de Dios tenga en mi mente. Recuerde, mi querido hermano, que una mente llena dará como resultado un corazón contento. Examine su corazón en esta mañana y exprese qué tan feliz es usted como hijo de Dios. No por sus posesiones, no por sus bienes, no por lo que pueda tener o por lo que no pueda tener. No, usted hoy, como hijo de Dios, qué tan feliz es y qué tan lleno está su corazón. Y si usted me dice, pastor, ore por mí porque me he llenado de tantas cosas, de ánimos de terceros, me ha sustentado, pastor, el servicio, me ha sustentado lo que puedo hacer, pero hoy me estoy dando cuenta que la palabra de Dios no ha llenado mi mente. Yo quiero, pastor, tener una visión diferente. Yo quiero que mi vida verdaderamente como hijo de Dios comience a tomar otro rumbo. Ore por mí, pastor. Yo quiero llenarme más de la palabra de Dios. Levanta tu mano, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Acérquese más a la palabra de Dios. Tome decisiones basadas en la palabra de Dios. Y nunca olvide que todos comieron el mismo alimento espiritual, pero solo de algunos se agrada a Dios. Le hago una pregunta. ¿Se agrada a Dios de usted en esta mañana como su hijo? Dios, mi querido hermano, se agrada de su espiritualidad. Y si no es así, yo creo que hay que tomar decisiones y volver al único y nuestro único suficiente Salvador. Y tal vez alguien nos visita por primera vez. ¿Sabes? No puedes oír la voz de alguien que no conoce. No puedes oír la voz de alguien que no has aceptado como tu único y suficiente Salvador. Yo quiero animarte en esta mañana. Si tú me dices, pastor, ore por mí, yo quiero oír esa voz, yo quiero tener esa paz que usted dijo. Levanta tu mano, por favor. Si tú no conoces al Señor, ahí hay una mano levantada, alguien se te va a acercar. Si tú me dices, pastor, yo no tengo paz, allá hay otra mano, alguien se le puede acercar, alguien se te va a acercar. Pastor, yo quiero tener esa paz, yo quiero vaciarme de la ansiedad, pero yo no conozco a Jesús, pastor, ore por mí. Yo quiero el día de hoy conocer al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Levanta tu mano, no la bajes. Alguien se te va a acercar, una dama en la parte de atrás, por favor. Alguien se te va a acercar y te va a compartir ese mensaje de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad. Y Dios, yo quiero pedirte como iglesia que tú nos ayudes a llenar nuestra mente de tu palabra. Padre, saca de nosotros cualquier ansiedad, cualquier temor, cualquier presión, Dios. Y que a partir de hoy nuestra vida esté verdaderamente llena de ti. Te alabamos, gracias por este tiempo de predicación y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Quién recibe bendición con la palabra de Dios?